En este vídeo os voy a enseñar un ejercicio básico para aprender el golpe de defensa de derecha. Hay varias maneras de defender una pelota, pero la de hoy que vamos a hacer yo le llamo a lo Nadal. En esta pelota lo que hará el alumno es tener que irse atrás porque, como bien hemos dicho, es una bola de defensa. Entonces tendrá que ir moviéndose hacia atrás, la bola se le echará encima, con lo cual primero de todo tendrá que levantar la pierna izquierda si es diestro y arqueará un poquito la espalda hacia atrás, lógicamente, porque la bola se le echa encima. Golpeará tarde, porque es una bola complicada y muy profunda. Y entonces aquí viene por qué le llamo yo el golpe Nadal. Porque al golpear la bola tarde, lo que hará es tener que pegar a la bola por detrás de la cabeza. Es difícil ser Rafa Nadal, pero bueno, vamos a intentar que quede un poco como si fuéramos ellos, o al menos motivar al alumno para que se crea un poco Rafa Nadal. Para este ejercicio usaremos algún material como conos y escalera. Entonces el alumno se va a poner con un pie dentro y otro fuera de la escalera. Como es diestro, lo que hará es poner la pierna derecha dentro de cualquier agujero, da igual dónde, ¿vale? Y la izquierda está fuera de la escalera. La escalera la hemos puesto un poquito atrás, ¿vale? Pero no es lo más importante donde esté exactamente la escalera. Y entonces le diré que levante la pierna izquierda arriba. O sea, tiene que imaginar un poquito, si conoce el rock, como los típicos rockeros que cogen la guitarra y levantan la pierna así, típico de los viejos rockeros de los años 60 y 70. ¿Vale? Pues levantando la pierna aquí. Lo único que la raqueta la pondrá bien preparada, si no le va a ser difícil golpear la bola aquí. Entonces pondrá la pierna izquierda aquí y entonces yo le tiraré la bola en alto y lo que tendrá que hacer es golpear a la vez que da un salto y sale de la escalera. Es importante que salga de la escalera, está aquí, y golpee y salga de la escalera. Se volverá a colocar, pie derecho dentro de la escalera, levantará la pierna izquierda y golpeará a lo Nadal saliendo de la escalera. Empezaremos poniendo el pie derecho dentro de la escalera y el pie izquierdo fuera. ¿Vale? Entonces le pondremos en posición rockera. Raqueta es una guitarra ahora. Levantas la pierna izquierda arriba, muy bien. Una vez ya lo hemos entendido, pones la raqueta como jugando al tenis. ¿Vale? Lo que haremos es, cuando ella salte, tiene que pegar a la pelota, a lo Nadal, por detrás del melón. Venga, ¿preparas? Venga ahí. Y por detrás, bien. Vamos. ¿Preparas? Bien. ¿Preparas? Vamos. Muy bien. Algo que le puede ayudar bastante a ella es que, ya que tenemos la escalera, podemos aprovecharlo. Y cuando salta hacia atrás, le puedo decir que meta el pie izquierdo dentro de la escalera. Así se acostumbra a pensar que no se tendría que caer o no perder el equilibrio. Entonces ella, a la que salta, tiene que pensar en meter el pie dentro de la escalera. ¿Vale? Venga, saltas, golpeas y luego el pie izquierdo cae dentro de la escalera. Vamos, pegas, pie izquierdo dentro de la escalera. Exacto, muy bien. Vamos, golpeas y pie izquierdo pesas, eso es. Vamos, pegas, pie izquierdo delante. Preparas y pie izquierdo. Una más. Y izquierdo. Vale. Como hemos visto, aunque a veces da un pasito, doble pasito hacia atrás, pero como tiene en la cabeza de dar el paso con el izquierdo dentro de la escalera, ni una sola vez se ha caído hacia atrás, que es el típico error que comete todo el mundo cuando empieza a trabajarlo. Con lo cual es un buen tip para el alumno acostumbrarse a no perder el equilibrio. Muy bien, Gaby. Mi alumno lo que hará ahora es tener que correr hacia atrás y justo llegará a los conos, tiene que pararse, levantar la pierna, preparar la raqueta. Entonces yo le tiro la pelota, tiene que golpearla saltando por encima de los conos y entonces seguidamente le dejaré una bola corta, la cual tiene que llegar antes de que bote 2 veces y golpearla. No es importante cómo la golpee, simplemente el objetivo es que una vez ha saltado hacia atrás recupere rápido su posición en un partido, con lo cual por eso le tiro una pelota y tiene que llegar antes de que bote 2 veces. Ya. Vale, venga. Ya. Vale, vamos, antes del segundo. Bien. Vamos. Ya. Pegas, levantas, corremos. Muy buena. Espectacular esta. Ya. Vamos, saltas, corre.
Cuidado con el doble rebote. Últimas. Saltas, arriba. Bien, qué buena. Muy bien. En este vídeo hemos visto la defensa saltando hacia atrás y golpeando a los Rafa Nadal, como yo le digo. Y luego hemos visto una variación. Una ha sido con una escalera y la otra con los conos. Y luego añadiendo el tener que ir hacia adelante con una segunda pelota. Las series que suelo hacer en el primer ejercicio, como es con menos movilidad, suelo hacer 10 series de unas 10 pelotas. Dejo de descanso medio minuto, ya que es menos intenso. El segundo, que hay una segunda pelota y tiene que no sprintar pero ir más rápido, hago 5 o 6 series y de repeticiones no más de 8. Y en el segundo ejercicio, que ya hay que un poco sprintar o ir hacia adelante a una segunda bola, doy un minuto de descanso.